Muchísimas gracias. Vamos a ver si soy capaz de proyectar la presentación. Creo que la estáis viendo, ¿verdad? Ahora mismo estamos viendo todo tu escritorio con un montón de... Ahora sí lo Ahora sí, estamos viendo. ahora sí, ahora sí. Ahora sí, estupendo. Bueno, pues disculpadme que quiero quitar el... Ahora. Bueno, pues voy a haceros una rápida introducción un poco a la oportunidad que significa el Fondo Nacional de Recuperación Next Generation, que imagino que estáis escuchando y leyendo continuamente en la prensa, ¿no? Se ha generado una gran expectación ahora mismo en las empresas. Yo diría que esta expectación va aparejada con una gran todavía incertidumbre, ¿no? En términos de cómo se va a acabar de ejecutar y cómo va a funcionar este fondo. Me gustaría iniciar la presentación comentándoos un poco la oportunidad que significa este nuevo marco presupuestario de la Comisión Europea, que como sabéis en el periodo 21-27, que es el nuevo periodo, el nuevo marco financiero, va a duplicar el presupuesto previsto con respecto al periodo anterior. Casi hasta 2 billones de euros, incorporando este gran fondo que es Next Generation EU, que incorpora 750.000 millones de euros en este paquete de recuperación que se va a ejecutar durante los próximos años, ¿no? Básicamente esto significa una inmensa oportunidad. Disculpadme, no sé si me estáis viendo ahora la presentación. Sí, Nathan, se ve la presentación. Estamos ahora mismo en la hoja del plan de recuperación en sí. Vale, perfecto. Perdonadme, disculpadme el directo, pero es que con esta aplicación no me manejo muy bien. Como os decía, ya soy capaz de hacerlo ahí. Como os decía, este plan de recuperación básicamente de estos 750.000 millones lo que aspiran es tiene tres objetivos, ¿no? Básicamente lo que quiere es promocionar esa cohesión económica, social y territorial de la Unión Europea, que ya venía haciéndose desde hace ya veintitantos años con los diversos fondos estructurales, pero por otra parte quiere fortalecer la resiliencia económica y social de la Unión en el contexto de la pandemia del COVID-19 y mitigar el impacto social y económico de la crisis, ¿no? Básicamente tres grandes pilares que tienen que ver con la convergencia, la resiliencia y la transformación, y todo ello siempre en el marco de esas transiciones ecológica y digital en las que ya venía trabajando la Comisión Europea. Este es un poco el marco en el que nos vamos a mover. Básicamente, esquemáticamente, ¿cuál es el árbol de oportunidades de fondos que hay? Bueno, pues como veis, por una parte, en la parte inferior está el marco financiero plurianual 21-27, es ese marco financiero que ahora mismo se pone en marcha la Comisión, que duplica prácticamente su presupuesto, y por otra parte está en la parte superior lo que es Next Generation, ¿no? Veis que hay una cantidad de programas bastante importante y básicamente el mensaje aquí es que va a haber muchas oportunidades de financiación, no solamente lo que es Next Generation y en ese mecanismo de recuperación y resiliencia, que se dota prácticamente de 770.000, 780.000 millones de euros finalmente, sino que va a haber otros programas también gestionados dentro de lo que es Next Generation y dentro de ese marco financiero plurianual que va a ofrecer importantes oportunidades de inversión a las empresas, ¿no? Repito un poco el mensaje inicial, se duplica el presupuesto y por tanto significa un flujo de dinero importantísimo y muy relevante que en los próximos 6 años pues, va a permitir financiar innumerables proyectos en muchísimas temáticas en el contexto de lo que es la financiación europea, ¿no? Me gustaría dar un barniz antes de entrar en lo que es la Next Generation propiamente y en el mecanismo de recuperación en relación a lo que es el marco plurianual, ¿no? El marco plurianual 21-27, que como os decía ahora, voy a intentar ahora volver a la presentación, disculpadme, 21-27, este marco plurianual lo que establece son los criterios de gestión, el business as usual, presupuestariamente hablando de la comisión, ¿no? Básicamente en este marco plurianual enmarcamos lo que son los fondos estructurales, que como sabéis han estado llegando a España en otros programas operativos, otros marcos plurianuales durante ya muchos años, pero en este nuevo periodo 21-27 lo que se quiere es pues, dar una caracterización un poco diferente, ¿no? Haciendo mayor énfasis en el valor añadido, haciendo un presupuesto mucho más simple y transparente, mucho menos burocrático, ¿no? Que tradicionalmente ha sido un proceso muy burocrático en el cual pues, se han paralizado muchas inversiones, un presupuesto también más flexible y ágil en el que puedan cambiar las partidas de un concepto a otro,
un presupuesto orientado a resultados. Este es uno de los grandes de las asignaturas pendientes, ¿no? La evaluación del impacto que tienen estas inversiones en el contexto europeo y, en cualquier caso, una ejecución más eficaz y eficiente, ¿no? Que es lo que está buscando la Comisión en este nuevo periodo. En este contexto, la gestión, ¿cómo se realiza? Pues a través de 3 vías. La gestión directamente por parte de la Comisión, y aquí veis un esquema básicamente de todos los programas que hay dentro de este marco financiero en relación también al 14-20 que fue anterior. Como digo, una gestión directa en la que la propia Comisión ejecuta estos programas, una gestión indirecta a través de agencias, delegaciones, organismos que dependen de la propia Comisión y, finalmente, una gestión compartida, la que hace básicamente en acuerdos con los Estados miembros a través de una serie de acuerdos de asociación y programas de operativos de cooperación. Y lo que hacemos básicamente en este caso es el Gobierno español, a través de una serie de entidades, pues gestiona estos fondos, que en este caso han cambiado de denominación. Veníamos hablando de estos fondos estructurales y en este periodo se van a denominar fondos estructurales y de inversión europeos, fondos EIE. Por lo tanto, una pequeña denominación también con algunas características un poco particulares. Estos fondos que conoceréis perfectamente, pues son el FEDER, Fondo Social, FEADER-FED, el Fondo de Cohesión, y para que veáis un poco la distribución en términos cuantitativos, pues FEDER fundamentalmente se sigue dando la gran parte del león, aunque Fondo Social incrementa bastante su participación, ¿no? Se incorporan elementos o criterios adicionales para el reparto de estos fondos que tienen que ver con elementos como desempleo juvenil fundamentalmente, niveles educativos, es decir, se da una valoración específica y diferente a lo que se venía dando en periodos anteriores. Algo que me gustaría que visualizaseis es el timeline de ejecución de estos fondos, ¿no? Porque esto tiene mucho que ver con la oportunidad que representan estos fondos para las compañías, en general, para el país, para el gobierno y para las compañías españolas, ¿no? Por una parte veis en la parte azul veis ese marco financiero plurianual 21-27 que se extenderá a lo largo de los próximos 6 años y ese N+3 de ejecución que suelen tener siempre los marcos financieros plurianuales, ¿no? Siempre 3 años más para acabar de ejecutar pues aquello que no ha dado tiempo de ejecutar, porque que ya tradicionalmente pues se empezó por el N+1, pasamos al N+2 y ya a partir del 14-20 estamos en el N+3 porque realmente se tarda tiempo en finalizar. Veis en la parte superior que estamos todavía ejecutando estos 3 próximos años hasta el 2024, lo que queda pendiente del 14-20, ¿no? Y por último veis en la parte de abajo lo que tiene que ver con el Next Generation, con este Plan Nacional de Recuperación que se empieza a ejecutar también en el 21 y también estaremos ejecutando hasta el 26. Es decir, 21, 22 y 23 va a coincidir en el contexto español la ejecución de 3 fondos o 3 flujos financieros que vienen de la Comisión, más los programas que se van a gestionar directamente desde la Comisión. O sea, 3 años en los que va a haber mucha efervescencia en términos de financiación europea y, por tanto, oportunidades para las empresas. Yo creo que es un mensaje especialmente importante. Next Generation y este mecanismo de recuperación y resiliencia en concreto, ¿no? Vamos un poco, yo pienso que ahora mismo es este elemento que está generando tanta incertidumbre, ¿no? ¿Qué es el fondo Next Generation? Pues es el nuevo instrumento que crea la Comisión, como os decía, dotado con 750.000 millones para hacer frente al impacto que ha tenido la crisis del COVID. Hay 6 instrumentos financieros, no solamente el mecanismo de recuperación y resiliencia, que es específicamente el que se va a llevar pues prácticamente el 90 y tantos % de este mecanismo de recuperación, ¿no? 672.000 millones en concreto. ¿Cómo se va a repartir? Bueno, pues básicamente, creo que lo sabéis, España es el segundo país que más importe va a recibir, hasta los 140.000 millones por detrás de Italia. Y esos 140.000 millones se van a repartir en unos 72.000 millones aproximadamente en subvenciones y unos 67.000 en créditos, ¿no? Según las últimas noticias que vamos teniendo, esos 72.000 millones referidos a subvenciones o ayudas directas van a pasar a ser prácticamente 82.000, unos 10.000 millones más, con lo cual el fondo en vez de 140 serían unos 150.000 millones, ¿no? ¿Cómo se va a articular? Bueno, cada gobierno tiene que preparar su propio plan de reformas que tiene que presentar a Bruselas, ahora lo veremos un poquito más adelante. Bruselas tiene que aprobar ese plan y tenemos que recibir ese dinero, pues probablemente se habla de una primera remesa en torno al 13%, unos 9.000 millones ya en el mes de septiembre-octubre en caso de que se apruebe ese plan, ¿no? ¿Cómo se va a articular, ¿no? Como os decía, los estados tienen que presentar este borrador para ser aprobado por parte de la Comisión antes del 30 de abril. A partir de ahí, ese plan de recuperación que presenten todos los Estados miembros tiene que ser aprobado por el Consejo de Europa
que probablemente llevará 2 o 3 meses esa aprobación. Para julio se quiere tener finalizada. Y bueno, básicamente a partir de ahí se empezará la ejecución de ese plan y con las matizaciones que os voy a marcar. En principio se tiene que comprometer el 100% de gasto para finales de 2023 y tener todo ejecutado para final de 2026, momento en el que la comisión quiere hacer la evaluación del plan, ¿no? Hablaré también ahora a continuación de lo que es propiamente la oportunidad para las empresas. Pero en este contexto es importante recalcar que todavía los mecanismos de ejecución no se han puesto en marcha. Estamos en un proceso de aprobación en el que aún los mecanismos no se han puesto en marcha, como os estoy diciendo, y que el Gobierno español aprobó en presupuestos ya 26.000 millones como una salvaguarda, una cláusula para poder empezar a ejecutar este plan de recuperación sin esperar que efectivamente llegase el dinero de Bruselas. Por lo tanto, hay un decalaje. Es verdad que si hubiera un desastre y no recibiésemos el dinero como país, bueno, pues esos 26.000 millones ya en presupuesto se podrían ejecutar, ¿no? Y en cualquier caso pasarían a ser deuda, déficit, ¿no? Pero ese dinero está ya ahí, con lo cual el Gobierno español podría empezar ya a ejecutar el plan en el momento en el que fuese aprobado formalmente por Bruselas, sin esperar a que de facto ese dinero empezase a llegar desde la Comisión Europea. Bueno, básicamente aquí os recojo cuáles son las 10 grandes palancas que recoge este plan de recuperación y las recomendaciones del Consejo. Muy focalizada la inversión en lo que tiene que ver con digitalización, transición ecológica, sostenibilidad, investigación e innovación. Repito, la parte de digitalización y transición energética, fundamentalmente, transición ecológica en términos generales, se llevan la inmensa parte de lo que es este plan, este mecanismo de recuperación, ¿no? Esto mismo lo ha recogido ya, como os decía antes, el Gobierno en este documento, en este borrador, que ahora del cual va a presentar un documento definitivo. Yo pienso que en unos días, pensamos que en unos días para su aprobación antes del 30 de abril, en el famoso Plan España Puede, ¿no? Que se basa en 4 directrices: España verde, España digital, España sin brechas de género y España cohesionada e inclusiva. Estas grandes 4 directrices se concretan en 10 políticas palanca, a su vez, que son las que articulan este plan y dan contenido al mismo, ¿no? Y en el cual se sigue trabajando, como digo, para presentar un borrador definitivo. Aquí os presento un poco cuál es el esquema que tiene este plan de España Puede, esas 10 políticas palanca. Y gran parte de la inversión, como os decía, pues se va a la parte de agenda urbana y rural, el tema de lucha contra la despoblación y desarrollo agrícola, que como se comunicó ayer por el Ministerio de Transición Ecológica, va a ser uno de los temas fundamentales. En educación y conocimiento también será una parte muy importante. En fin, una distribución pues de esos importes ya en ámbitos concretos, y a partir de aquí pues tendrá que haber un detalle mucho más exhaustivo de cómo se va a articular el plan, que es lo que se va a recoger en este documento final que presentaremos a la Comisión en las próximas semanas. Esto es una foto básicamente de lo que os comentaba antes, cómo se ha recogido en los presupuestos generales del Estado la inversión de esos 26.000 y pico millones que corresponderían a lo que el Gobierno tiene pensado ejecutar en términos de ayudas en el año 2021. 2022 corresponderá a un importe similar, 26, 30.000 y 23, otro importe similar, hasta sumar esos 80.000 millones de ayudas. En los años 24, 25, 26, el Gobierno español ha planificado pasar a lo que es la parte de ayuda, perdón, de créditos, como os decía antes, esos 62.000, 63.000 millones. O sea, primero van las ayudas, 3 años de forma intensiva y después los créditos, ¿no? Créditos que, por otra parte, tendremos que todavía solicitar formalmente a la Comisión. Este es un poco el reparto que hace el Gobierno en los presupuestos generales del Estado, que, como sabéis, ya están aprobados, y que básicamente pues lo que intenta recoger es el esquema de prioridades que habíamos visto anteriormente en el Plan España Puede, ¿no? ¿Cuál es el contexto normativo en el que se va a desarrollar? Y ahora hablaré un poquito más de la situación del estado del arte realmente ahora mismo en relación al fondo, del acceso al fondo. Bueno, el marco normativo, que evidentemente es fundamental, porque aquí hablamos de fondos europeos, y todo lo que tiene que ver con fondos europeos exige un marco normativo muy claro en términos de seguimiento, control y verificación de estos fondos, ¿no? Por una parte, hay una serie de reglamentos que ha ido emitiendo la Comisión Europea, el último reciente, el 19 de febrero,
Y bueno, lo que van marcando es cuáles son los criterios repito, de control y seguimiento de este fondo, ¿no? Todavía falta algo más de desarrollo por parte de la Comisión en términos de cuáles van a ser los requisitos. Y por otra parte, pues como sabéis, en el ámbito estatal estamos pendientes de la aprobación del Real Decreto Ley 3620, que recoge una serie de medidas, relacionadas con el fondo, que tiene que ver con la aprobación de una serie de mecanismos para hacer más sencilla la aplicación o la gestión o la ejecución de estos fondos, ¿no? Ahí se incorporaban normas relativas a la gobernanza del propio plan, es decir, pues esa estructura que dentro de la Administración General del Estado y su relación con comunidades autónomas y ayuntamientos, bueno, se tiene que acabar de estructurar cómo se va a gestionar ese plan, la simplificación administrativa, ya que se van a utilizar instrumentos como la ley de contratos o la ley de subvenciones, pues ver hasta qué punto y sin perder de vista los criterios y elementos fundamentales de transparencia y competitividad, bueno, pues se pueden simplificar los procedimientos para llegar a ejecutar en tiempo el fondo, pues no será imposible, evidentemente será muy complicado llegar a esos volúmenes de ejecución. Y por último, también un elemento importante en lo que tiene que ver con el plan de recuperación son todos los instrumentos de colaboración público-privada que incorporan, ¿no? Proyectos estratégicos, los famosos PERTES, agrupaciones, consorcios, es decir, el plan busca que haya una conexión, una interacción bastante intensa entre la parte pública y la privada, y dentro de la privada, claramente, entre los sectores, las cadenas de valor, ¿no? Y también, pues el Real Decreto le hacía una primera aproximación a este ámbito. Es un poco el calendario de los principales hitos que ahora mismo están encima de la mesa. Ya he relatado un poco lo que ha pasado hasta diciembre del año pasado y ahora, como os decía, estamos en esa fase de aprobación del plan, pero evidentemente lo que hay ahora mismo es una gran expectación en términos de cuándo van a aparecer esas oportunidades concretas, ventanas de oportunidad concretas para acceder a los fondos, ¿no? Fundamentalmente, estas ventanas de oportunidad se materializarán en forma de convocatorias competitivas, ley de subvenciones, y esto esperamos que sean aproximadamente durante el mes de mayo-junio, más junio que mayo, porque evidentemente, bueno, el esfuerzo que tiene que hacer también ahora la Administración para poner en marcha todos los mecanismos de ejecución va a ser muy importante. Y bueno, pues todavía nosotros que estamos ahora mismo trabajando con algunos ministerios, algunas comunidades autónomas, pues vemos que acabar de estructurar desde el punto de vista de programación estratégico, digamos, la ejecución del plan y después empezar a preparar todos esos instrumentos de puesta en marcha del plan, bases de convocatorias, etcétera, incluso en algunos casos alguna licitación o licitaciones públicas también, pues es complicado. Entonces va a llevar un poquito más de tiempo y nosotros pensamos que empezarán a salir oportunidades o convocatorias, licitaciones, pues primero como una lluvia fina, pues fundamentalmente a partir del mes de junio, pero luego esa lluvia fina se irá convirtiendo en una lluvia gruesa que además durará pues, no solamente lo que resta de 2021, sino también 2022 y 2023, ¿no? Nosotros básicamente ahora estamos trabajando con muchas empresas en la preparación bueno, pues la identificación de proyectos que sean susceptibles de ser elegibles en el contexto de este Plan Nacional de Recuperación, sin conocer todavía exactamente cuáles van a ser los requisitos que van a pedir en esas bases de convocatoria, en esas licitaciones. Sí que conocemos pues cuál es el marco estratégico marcado por la Comisión, cuáles son las grandes palancas del Plan Nacional de Recuperación y, bueno, pues podemos hacer una primera valoración de lo que puede ser elegido o no, aproximándonos a esa oportunidad que va a significar este fondo, ¿no? Y yo como último mensaje sí me gustaría mencionar, y ahora hablaré también, bueno, pero antes del último mensaje, si mencionaros, esta era la última slide ya, porque si nos vamos también de tiempo, habréis visto también estas famosas manifestaciones de interés que han salido por parte de diversos ministerios, que básicamente es una aproximación pues, a temáticas que claramente van a estar dentro de lo que es el Plan Nacional de Recuperación y que van a ser objeto bueno, pues de subvención, ¿no? O de incorporarse a convocatorias en las que a través de las cuales se articulen las subvenciones. Han salido, creo recordar, nos ha falta incorporar una que salió sobre inteligencia artificial, creo que fue ayer o antes de ayer, pero básicamente, bueno, veis es el estado en el que están, casi todas están ya cerradas y son, como sabéis, las manifestaciones de interés son un instrumento básicamente que está utilizando ahora el Gobierno central para captar información sobre proyectos o qué tipo de proyectos puede haber en ámbitos especialmente interesantes dentro del plan, ¿no? Ya sabéis que no son vinculantes ni para la administración ni para las empresas y básicamente lo que están solicitando es la incorporación o el envío de proyectos pues, que estén dentro de cada uno de los ámbitos temáticos que están recogiendo, ¿no? Y yo, como último mensaje, os decía, ya por ajustarme al tiempo, podríamos hablar mucho tiempo, pero he intentado ir rápido,
es que más allá de este fondo de recuperación, como os decía al principio, tenemos la oportunidad también de tener una visión holística en términos de financiación para estos próximos años. Es decir, también van a llegar a España otros fondos que no es exclusivamente este fondo, aunque evidentemente capta toda nuestra atención. Y sin duda la posibilidad de ir a Europa, a la Comisión y a otros organismos europeos a buscar fondos o fondos adicionales nos parece especialmente interesante, ¿no? Por lo tanto, visión holística y tener también en cuenta que afrontamos un proceso que, aunque en el corto plazo esté generando cierta ansiedad, ¿no?, de cómo afrontarlo y cómo aproximarnos a él, va a ser un proceso largo en el que habrá que tener constancia y que va a presentar oportunidades o va a ofrecer oportunidades no solo a corto, sino también a medio y largo plazo. Y yo creo que aquí, para no extender mucho más, me he extendido mucho más de tiempo, hasta aquí llego. Muchísimas gracias, Nathan. La verdad es que ha sido una exposición rápida y creo que súper interesante. Hay un par de preguntas que me gustaría que a ver si pudieras contestar muy rápido, que realmente se puede reducir casi como a una, y es que perfecto, si se conoce cuál va a ser el papel de la banca en este proceso y que cómo se puede acceder a estas oportunidades de financiación que has comentado. Sí, el papel de la banca pues está generando mucho debate, ¿no? Primero porque estos proyectos, la subvención no va a abarcar el 100% de los proyectos y, por tanto, hay una parte de financiación privada que se quiere movilizar. De hecho, filosóficamente se habla de movilizar 4 euros privados por cada euro público. Esto tampoco significa que la ayuda suponga el 20% de los proyectos, significa que se quiere movilizar directamente una importante parte de capital privado, y ahí los bancos pues tienen como financiadores también un rol importante. Y bueno, está todavía pendiente un poco, este debate está encima de la mesa, el gobierno está buscando el encaje, no solamente a los bancos evidentemente como grandes agentes de financiación, sino también como superdistribuidores de todos estos fondos, ¿no? Los bancos tienen capacidad también de llegar a un tejido empresarial mediano pequeño, al cual también el gobierno, pues con sensibilidad, quiere hacer llegar también de alguna forma este tipo de ayudas, y se está ahora mismo articulando pues cuáles pueden ser esos mecanismos para que, igual que en el mundo de los fondos estructurales hay organismos intermedios que gestionan esos fondos, pues en el ámbito del Fondo Nacional de Recuperación los bancos también tengan un papel importante y faciliten también y ayuden a la ejecución de este fondo. Que muchísimas gracias, Nathan. La verdad es que creo que ha sido interesantísimo el poder conocer estas importantes oportunidades de financiación que hay para las empresas. Creo que mensajes a destacar de los que has dicho, sobre todo, es que vamos a tener 3 años muy importantes desde el punto de vista de financiación europea, que hay un 100% comprometido a finales del 2023 y que debe ser ejecutado para el 2026. Y luego, sobre todo, esas 10 grandes palancas que has comentado, ¿no?, del plan, o sea, sobre todo el punto primero de digitalización, de investigación y de innovación, creo que es importantísimo, porque sobre todo desde el punto de vista de digitalización es algo en el que llevamos insistiendo, y ahora mismo con todo el tema de lo de la pandemia, pues es un aspecto absolutamente fundamental. Y luego esas 10 políticas palanca que has comentado también, que hay que conocer más en detalle, pues para saber cómo podemos llegar a acceder las diferentes empresas españolas a estos fondos de recuperación. No me queda, la verdad, mucho más por decir. Aprovechando que tú estás aquí, Nathan, un poco representando a KPMG, pues daros las gracias por vuestra colaboración, por vuestra ayuda, dar las gracias a Belén, a Pedro, a ti, Nathan, por tu participación en este foro. Creo que ha sido un foro anual de una calidad excepcional y que esperamos que podamos volver a repetirlo el año que viene. A partir de esto, pues bueno, gracias a toda la asistencia que ha estado, como todas las semanas, esta semana ha sido el foro de la Comisión Operativa de Tesorería, pero la semana próxima tendremos otro webinar de un patrocinador nuestro, de OneStream, que también será de gran interés, y os esperamos siempre en nuestros eventos. Siento un poco el que se nos haya ido un poquito de la hora, pero prefería no cortar a los ponentes dada el interés que estaban teniendo sus presentaciones. Muchísimas gracias a todos y que disfrutéis de un buen fin de semana, especialmente en aquellas comunidades en las que mañana es fiesta. Un fuerte abrazo y gracias.